yo me acuerdo estar jugando y pensar como, o sea, de verdad podemos ganar. Sí, en verdad podemos llegar a ganar este partido. No era así, vamos a salir a ganar. Y yo estaba así como, en verdad podemos ganarle. Sí, de verdad que podemos llegar a ganarle. Pues, obviamente, un ritmo al que no estamos acostumbrados, un cansancio también, como decía Marcelo, cognitivo, que te pasa la cuenta. Bueno, bienvenidos a todos y todas al segundo capítulo de Mejor que Ayer, este podcast que hemos ido desarrollando para hablar un poquito de deporte. Muy feliz de estar acá nuevamente. El día de hoy tenemos un invitado como Marcelo Torrealba, un deportista de larga carrera, jugador de los Selknam, jugador de los Cóndores, participó ahí en la clasificación contra Estados Unidos en el que fue la primera vez que Chile fue un mundial de rugby. Bueno, y hoy día lo tenemos acá con nosotros, así que, bueno, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros hoy día. No, muchas gracias por la invitación. La verdad es que bonitas instancias para poder hablar de mi carrera deportiva y de lo que significa el rugby y cómo ha ido creciendo estos últimos años, así que feliz de estar acá. Buenísimo. Bueno, como vamos a hablar de deporte, qué mejor que tener a Ultimate Fitness, un partner para el deporte y que, bueno, nos ayuda día a día a desafiar los límites. Bueno, te cuento un poco. Hoy día vamos, como decíamos, a hablar un poco de deporte, de rugby, de tu carrera. Y los temas que vamos a tocar un poco hoy día son, bueno, del crecimiento del rugby en Chile, cómo ha sido este proceso largo de llevar a Chile al primer mundial, y todo el trabajo que hay previo a eso. Cómo las generaciones tuyas con compañeros, quizás de toda la vida, pudieron lograr esa clasificación. El mismo mundial, cómo fue la experiencia ya, los partidos, el entrenamiento previo, que también, por lo que sé, fue muy duro y una preparación larga para irse para Francia. Y bueno, también un poco de Selknam, de tu carrera, hay de varios temas. Así que, nada, cuéntanos un poco cómo son tus inicios en el rugby, tus primeros pasos en el deporte al final. Bueno, yo partí en el rugby en la escuelita All Boys. Yo fui exalumno del Grange y el primer recuerdo que tengo como kinder de mi papá llevándome un domingo a la escuelita, yo siempre fui mucho más futbolero y no entendía mucho lo del rugby, y mi papá siempre cuenta la primera historia que me llevó. Yo era bastante tímido, entonces como era un mundo nuevo, lloré casi toda la primera parte del entrenamiento hasta que agarré la pelota y corrí, hice un try y parece que ahí me quedó gustando. Bueno, de ahí seguí creciendo y jugando por las distintas categorías. Siempre fui también bien futbolero, también estuve mucho tiempo metido en el tenis. Yo sabía que el deporte por ahí era lo que más me atraía, lo mío. Nunca en mi vida tampoco pensé el camino que iba a elegir y dónde iba a terminar hoy día, habiendo estado en un mundial de rugby por primera vez con Chile. Pero sí, mis inicios fueron muy por ser fanático del deporte y también por lo que significa el rugby en términos de el grupo de amigos, la camaradería que se crea, y hoy día también tengo la suerte de compartir cancha con muchos de los jugadores con los que empezamos súper chicos. Claro, bueno, pero tú decís que al final ya, una etapa de que uno empieza a hacer deporte, que le gusta el deporte en general, pero ya, ¿en qué edad más o menos empezaste a cachar que el rugby iba a ser como tu deporte? Como, ¿en qué momento dejaste el fútbol, quizás el tenis de lado? O no de lado, pero como ya tomándolo como hobby y el rugby ya como que más en serio. A los 15 años me nominaron al Seven M19 del Colegio Macay, del Seven Juvenil. Era el más joven, con jugadores 3-4 años más grandes. De ahí mi entrenador de esa época y bueno, un mentor para mí, el Longa, que también es de Viña, él me seleccionó en ese equipo y eso creo que me dio un switch donde pude competir contra los mejores de la M19 de esos colegios y me sentí bien y ese momento yo creo que el que fue cuando decidí, la verdad es que quiero tratar de dedicarme a este deporte, esto es lo que me gusta, así que bueno, siguiendo el año siguiente tuve la oportunidad de irme de intercambio 6 meses a un colegio en Nueva Zelanda. A través del rugby teníamos en el colegio un entrenador que había sido ex All Black y jugó el Mundial del 95 con Nueva Zelanda.
Y él fue el que nos hizo todo el link y la movida para irnos para allá con un compañero de colegio que se quedó viviendo allá 10 años. Entonces estuve esos 6 meses y después volví a Chile en segundo medio, después de 6 meses allá, y dije, quiero ir a terminar el colegio de Nueva Zelanda. Y creo que ese fue un paso de madurez súper grande en mi carrera. Creo que tenía 16 años y tuve que plantearle a mis papás el por qué y cómo quería hacer esto, y fue súper difícil. O sea, siempre tuve el apoyo de mis papás, que fue muy importante, pero para ellos también fue súper raro tener a un hijo de 16 años planteándote eso, que no era tan normal. Entonces, claro, ahí me acuerdo perfecto que mi papá me invitó a un viaje a ver un partido de rugby a Buenos Aires y me dice, acá tengo la carta de renuncia del colegio. O sea, si tú estás 100% seguro que te querés ir a Nueva Zelanda a terminar el colegio ya, esto yo la mando mañana, y no es que te estén guardando un cupo, si te arrepentís quizás tengáis que cambiarte de colegio, etc. Y yo estaba 100% seguro de que eso era lo que quería, y además sabía que yo si no estaba en Chile 2 años de enseñanza media, en este caso iba a ser tercero y cuarto medio, yo no tenía que dar la PSU, entonces podía entrar a la universidad como alumno extranjero, que eso también era un plus para la decisión. Así que alrededor de los 15 y 16 años fue cuando realmente me propuse seguir este camino de buscar el profesionalismo sin tener... era más individual, no había como un camino que dijera, yo quiero jugar un mundial por Chile o algo, porque era algo muy alejado, era un sueño que no... Era por amor al rugby, básicamente. Era por el amor al rugby, porque yo sabía que era lo que más me gustaba y siempre fui de hacer lo que me gusta. Creo que eso es algo que va dentro de mis principios, que es hacer lo que me gusta y lo que me apasiona y dedicarme a eso. Y bueno, igual fuerte, y como para tu papá, para tu familia quizás, como el contexto de el rugby en Chile es amateur como completamente, y tener un hijo de 15, 16 años como yo quiero ser jugador de rugby, como sí, debe ser un poco disruptivo. Igual, bueno, cuando uno es de familia de rugby, como que claro, quizás lo entienden más por el cariño que uno tiene al deporte, pero igual debe haber sido como raro ese planteamiento tan joven. Claro, o sea, obvio que está el miedo por el lado de los papás y como esa mentalidad que hay un poco acá, que básicamente el deporte no te da para vivir, cómo vaya a ir del deporte, que es como un tema que se habla, que si no eres futbolista, no... Hoy en día en Chile está cambiando eso, se puede ver como con las medallas, Juegos Olímpicos, la cantidad de participantes, los resultados de los Panamericanos y eso. O sea, claramente fui contra la corriente, pero es de las mejores decisiones que he hecho en mi vida. O sea, el cómo me abrió la mente y el darte cuenta cómo funciona el mundo en otro lado, como Nueva Zelanda. O sea, yo creía que el mundo funcionaba con solo lo que yo había visto y lo que me habían dicho mi gente cercana, mi colegio, mi entorno, pero viajé al otro lado del mundo para darme cuenta que las cosas son distintas, la gente sí puede vivir de lo que le gusta, no hay nada malo de no ir a una carrera o estudiar algo tradicional porque es lo que esperan de uno, sino realmente el atreverse a salir de esa zona de confort y tener las herramientas para poder realmente darte cuenta qué es lo que le gusta. Yo creo que cuando yo hablo con deportistas más chicos, gente así, trato de darle ese mensaje, como busquen lo que les apasiona y no lo dejen de hacer porque tenéis que estudiar para la PSU, porque la universidad creo que es lo más importante, y al final si uno hace lo que le gusta, el resultado probablemente va a ser siempre positivo, porque no estáis trabajando al final, estáis disfrutando de lo que tú elegiste, que es tu pasión. Claro. ¿Y cómo fue tu carrera de ahí en adelante? O sea, ¿cómo te empezaste ya a desarrollar en busca de ese sueño del profesionalismo? Bueno, estuve estos 2 años allá donde fueron bien duros al principio. Otro país, una ciudad muy chica en el sur de Nueva Zelanda. Había más ovejas que personas y acá estábamos acostumbrados a estar en una ciudad gigante. Fue complicado al principio, pero un aprendizaje gigantesco. Y tuve varios acontecimientos buenos, representar a la provincia en M16, M18, por varios temas. Ahí nunca pude debutar por el primer equipo del colegio, que fue también una piedra en el camino, por así decirlo, pero todo eso me ha servido como para aprender de que en los errores o en los setbacks que uno le dice es la mejor manera de aprender y seguir mejorando. Después de eso, bueno, cuarto medio, decidí volver a Chile porque no me pude quedar a estudiar allá,
Y ahí justo me llamaron a la selección de Seven. Y esos 2 años fue mi primera nominación también a la M19 de Chile, donde quedamos fuera de la clasificación al Mundial contra Uruguay los 2 años. Y bueno, para hacerla un poco más corta, 2015-2016 fueron 2 años muy estancados en mi carrera, muy frustrantes. De partida, el volver de Nueva Zelanda a Chile me costó mucho. ¿Lo sentías como quizás que era como un paso retroceder? Más que nada como la costumbre de yo ya ser 100% independiente allá, de volver a la casa, de llegar al estrés de la gente preocupada por cómo me va a ir en la PSU, la universidad, y una cosa que yo la tenía totalmente alejada porque no era una preocupación para la gente allá eso. Y acá tenía todo ese estigma de si no entro a una buena universidad no voy a lograr tal cosa, y tenéis toda esa presión que no iba conmigo y me costó harto. Y ese año tuve muchísimas lesiones. Me desgarré en un año como 8 veces. Entonces, ¿De qué? De los isquiotibiales. Entonces mentalmente yo sabía que podía hacer cosas en la cancha increíbles, pero mi cuerpo no estaba respondiendo. Y ahí a fines del 2016, me acuerdo para el 18 de septiembre, fui a donde un deportólogo que me dijo, me acuerdo perfecto, me dijo: si seguís recuperándote de la misma manera que lo venía haciendo hace un año, el resultado va a ser el mismo. ¿Qué significa eso? Seguir desgarrándote cada 3 partidos, cada 2 partidos. Y ahí tuve que pegar un break importante en mi carrera en términos de madurez y de tiempo en la cancha. O sea, tuve 3 meses sin jugar. Era puro kine, puro recuperación. Y ahí tuve que empezar a cambiar hábitos importantes. O sea, la hidratación, dejar de tomar mucho durante la semana, o como que realmente darme cuenta que eso afectaba en el rendimiento, el dormir y el comer bien. Creo que esos 4 hábitos fueron muy importantes para el cambio después de haber estado 1 año y medio habiendo vuelto de Nueva Zelanda, sintiéndome muy preparado para... Básicamente quería romperla acá y estuve 1 año y medio parado a pura lesión. Entonces fue un momento duro, pero que claramente me hizo entender y me hizo mejorar, y yo creo que si no me hubiese pasado por esa parada en pit stop que le digo, hubiese sido difícil lograr lo que siguió con mi carrera. Después del 2017 tuvimos un año excelente con el Seven, le ganamos a los All Blacks, ganamos medalla de oro en los Juegos Bolivarianos. Al año siguiente Cochabamba, que ganamos medalla de oro en los Juegos, primer equipo colectivo que ganaba una medalla de oro en los Juegos de Sur. Fuimos al mundial de Seven. Entonces se empezó a crear una cultura de alto rendimiento que fui parte de ese equipo, y fuimos también campeones con All Boys el 2017. Entonces como que se vieron frutos de lo que fue este cambio y estos 18 meses duros que tuve en mi carrera para después volver de nuevo. Ese cambio igual es como entre un punto de maduración y como querer también, como ya es como el paso a dar también para el profesionalismo, ¿no? Como quizás no es, en esa altura no es el profesionalismo como sí, porque todavía no está quizás la posibilidad, pero es como ese cambio que al final que la persona tiene que hacer para, si es que te vaya a llegar el deporte, tenés que hacerlo en todo ámbito, ¿cachai? Claro, claro. No es en el día, o sea, es en el día a día, no es como cuando uno quiere jugar o no quiere jugar, ¿no? Claro, es un cambio de hábito, o sea, es algo que es como la disciplina invisible, lo que no, el entrenamiento que no se ve. Que tu vida al final va a girar en torno al deporte, claro, y tenés que llevarlo al deporte a todos lados. Al final, también cuando uno es más joven, cree que se las sabe todas. Y cree que no, da lo mismo, soy Superman. Puedo salir hoy día, puedo dormir poco, puedo alimentarme mal, puedo no elongar, no recuperarme. Y al final, 1 año y medio desgarrándome, el problema era yo al final, era 100% yo, no la metodología de entrenamiento, era yo no estar destinando el tiempo necesario para recuperarme bien. Y eso va también con aprender a escuchar especialistas, agachar el moño, no creer que uno se las sabe todas. Es parte del proceso mío, y yo creo que le ha pasado a muchos jugadores o personas, no solamente en el ámbito deportivo, también como en la universidad, en la pega. Creo que uno tiene que ser abierto a recibir feedback y a entender que está bien equivocarse y está bien preguntarle a gente que sabe más que uno. Claro. Y después, ya habiendo superado esa etapa y ya con la posibilidad de jugar, de entrenar bien, con el cambio de switch,
¿Cómo fue tu crecimiento con el Chile? Bueno, con el rugby en general, pero con Chile. Participaste, como estabas ahora, en los procesos medallistas de Cochabamba, Claro. lo del sur. ¿Siempre también estuviste en ambos equipos, en el 7 y en el 15? 15. ¿O cómo fue dándose ese Claro, crecimiento? el 2017 y 2018 fueron full 7. Un poco el programa de 15 estaba medio desarmado y como el fuerte que competitivamente estaba en un buen momento y tenía competencia durante todo el año era el 7. Ese 2017, bueno, tuve un increíble año y personalmente tuve la suerte de ganar el premio del Círculo de Deportistas que me gané el Cóndor el 2017 como mejor rugbyista del año. Y esos 2 años fueron muy potentes para mi desarrollo y al final del 2018 tuvimos un camp en la liga, en la MLR, en la Major League Rugby, que es la liga profesional de Estados Unidos, donde invitaron a 20 jugadores de Sudamérica y dos éramos chilenos, yo e Ignacio Silva. Y estuvimos ahí una semana entrenando en Denver, Colorado, en un centro de alto rendimiento increíble. Y estaban todos los managers, entrenadores, directores de las distintas franquicias. Y se acabó esa semana, jugamos un partido contra un equipo allá, les ganamos muy bien. Y ahí fue donde cerré mi primer contrato profesional con el equipo de Austin, que estuve del 2019 al 2021, 3 años con ese equipo, que también fue... Quizás rugbyísticamente no fue mi mejor rendimiento, pero como persona, como aprendizaje de rugby estuvo increíble. Y claro, eso 100% se lo doy a esos años con el CEN que nos pusieron en vitrina al final. Y eso, o sea, creo que si no hubiese pasado todo ese aprendizaje, creo que ese proceso habría sido más difícil. Pero también no fue una decisión fácil firmar ese contrato, porque era elegir o el 7 de Chile, que era como mi familia, mi grupo donde me formé, y cambiarlo por... Tuve que cerrar esa etapa, ¿cachai? Fue bastante duro, siendo que el 2019 también había muchos torneos, estaba el Panamericano de Lima, que terminé jugando, pero me expulsaron, terminó siendo un torneo malo. Ingrato. ¿Qué más? Bueno, ese año perdí los circuitos mundiales y fue un tema... Fue bastante complicada, tuve que dejar una u otra, pero también en ese momento pensé en mí, mi desarrollo, a querer ser jugador de 15. Volviendo un poquito atrás, creo que el 2018 fue también la llegada de Pablo Lemoyne, el entrenador de Chile. Y fue el nacimiento de Selknam también, ¿no? Ese fue el año siguiente, para el 2020. Pero Pablo llegó y su primer partido fue preparar a un grupo de jugadores con muy poca experiencia en el 15 para enfrentarse a los Maori All Blacks. En San Carlos de Apoquindo, estadio yo fui ese partido. Y ese fue como mi primer roce de verdad de nivel internacional con el 15. Antes solamente habiendo jugado por el club, por el Boys. Y ahí fue un poco como esa decisión de dejar el CEN de lado y enfocarme 100% en mi carrera en el 15. Pero ¿cómo fue ese proceso de clasificatoria? Con esta energía de lo podemos hacer, claro. Estamos trabajando para eso, pero claro, ¿cómo se desarrolló? Paralelamente, yo estando en Estados Unidos, acá se estaba haciendo un trabajo de alto rendimiento con Pablo y todos mis compañeros estaban acá, pero ese torneo, 2020, el torneo en Uruguay, fue el primer pasito de esperanza del grupo, de darse cuenta, chucha, llevamos 2 años sacándonos la mierda y recién, después de haber perdido casi todos los partidos que había jugado Chile, recién se empezaron a dar fruto y ese momento te juro que además fue salir de Chile en pandemia, fue todo bien complejo, pero fue el primer momento donde el grupo realmente se afiató y pudimos empezar a pensar un poquito más en grande. Oye, las clasificatorias parten el año siguiente, le hicimos un partido a Uruguay, perdimos por 1 con Argentina en la última jugada, como que realmente ahí se empezó a formar un poco esa cultura y lo que es hoy día Cóndor. Y ya, o sea, yo sé, tú decís como que podría ser el campeonato como clave para el cambio de chip, ¿no? Como ya, 100%. O sea, 2020 me dijiste, ya con Pablo, con Selknam, con la preparación ya como del equipo. Claro, ya había un rodaje de año y medio, 2 años,
entrenar todos los días, de la parte física, en términos de pesa, de masa de jugadores y el cuánto podíamos correr. Creo que eso era lo que más lejos teníamos de todos los equipos contra los que queríamos competir, y ahí recién estábamos equiparándonos un poco en eso. Y sí, ahí fue 100% el cambio de chip, y sabíamos que al año siguiente venía la eliminatoria. Y en la eliminatoria ya, bueno, que después termina con la clasificación ahí contra el partido en Estados Unidos. Pero ¿cómo fue ese proceso de clasificatoria? La preparación de eso fue... bueno, partió la SLAR Selknam el 2021, ese año yo también seguía en Estados Unidos. Y ahí también hubo un hito muy grande, el primer partido de la SLAR por Selknam, que le gana Selknam a Peñarol allá en Uruguay por un punto. Y ese fue también un hito importante para poder creer que este camino iba a tener un final bueno, íbamos por un buen camino. O sea, no sé si habéis visto las imágenes de la cancha en la que entrenábamos, tierra, no tener ropa, no tener agua caliente, todo muy precario para ser una federación, y sacarnos la cresta y estar 2 años perdiendo todos los partidos. O sea, tú en verdad necesitas un grupo de locos que esté dispuesto a seguir un proyecto, que es como que te digan, bueno, este es el objetivo del mundial, esto es lo que tenemos que llegar ahí. Y tú decís, no sé, se lo mostrarás, como ir a presentarle un proyecto de inversionista y te diga, no estáis loco la cabeza, onda, eso no lo vaya a lograr. Y por eso mucha gente en el camino se salió, no siguió, marcas nunca aparecieron. Incluso las familias te decían de repente como, bueno, estáis locos, estáis entrenando todos los veranos, no te estáis yendo de vacaciones, estáis dejando y perdís todos los partidos y no sé qué. Entonces ese fue el 2020-2021 cuando realmente, a través de resultados nuestros, se empezó a dar esa sensación de como estamos cerca. Bueno, y tú hablas un poco ahí del grupo, y en base a eso igual tenemos una sorpresa, así que... porque bueno, que el rugby no se hace solo, no se juega solo, así que tenemos otro pequeño invitado aquí para que esta historia la puedan contar en conjunto. Así que si me ayudan los efectos especiales de por allá. Bueno, aquí... ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? Bueno, ¿Me siento aquí? sí. Bueno, ahora retomamos este capítulo 2 de Mejor que Ayer, ahora con la gran llegada de Martín Sigren, el capitán de los Cóndores. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, por darle esta sorpresa aquí al amigo, Gracias, a Marcelo. Gracias, Martín. No, gracias por la invitación, creo que lo veníamos conversando hace un rato, el venir, así que nada, siempre rico cuando lo que uno habla se concreta. Así es, así que bueno, muchas gracias. Y bueno, con toda la energía aquí de Martín, también mencionar claramente a Naos Kingdom, los suplementos de mejor calidad y respaldados por la ciencia. Así que bueno, nos acompañan hoy día, como igual que ustedes, con el deporte. Retomamos un poco, Marcelo, bueno, lo que veníamos conversando para también poner un poco al día a Martín. De bueno, cómo fue el proceso de ese campeonato que comentábamos, y ya ahí el lanzarse con todo a la clasificación para Francia 2023. ¿Cómo fue ese proceso? Y bueno, ahora también, Martín, que nos podéis comentar un poco como tu perspectiva, tu mirada. Sí, como te decía, yo creo que hubo un punto de inflexión después de ese sudamericano del 2020, del COVID, ganando el Uruguay por primera vez mucho rato, haciendo muy buen partido contra Argentina y ganando a Brasil bien, y sabíamos que 2 de esos 3 rivales iban a ser nuestros primeros contrincantes del año que venía para la eliminatoria. Y bueno, ahí Martín siendo el líder del equipo, y yo ahí también seguía estando afuera. Él fue un poco el que vivió más de adentro todo ese cambio y ese por así decirlo, sacrificio de lo que era entrenar en la tierra, entrenar en las mañanas, no siendo jugadores profesionales todavía. Así que Martín, si queréis sumarle. Sí, o sea, siempre hablamos de ese Sudamericano 2020 como quizá un torneo bisagra, como Marcelo dice, en el que nos dimos cuenta que podíamos competir. El grupo se le encendió esta llama, como ese hambre, porque no solamente, o sea, más allá de los partidos,
creo que fue una muy buena gira en todo sentido. Estuvimos una semanita, ¿como cuántas semanas? 3 semanas. 3 semanas allá. 20 días fuera. Veníamos de encierro y en Uruguay estaba todo abierto, así que fue un momento en el que íbamos a la playa todos juntos. Uruguay estaba todo pasando. ¿Eso era Punta del Este? Montevideo. Una ciudad también bien entretenida que nos ha recibido siempre muy bien. Y tuvimos muchos momentos como fuera de la cancha quizá que unieron al grupo, que hicieron que los lazos de la amistad aún estén más fuertes y que digamos, mira, sabéis que estamos para competir y no solo eso, sino que estamos para poner el sacrificio, sabéis que démonos la oportunidad, arriesguémonos acá quizá dándolo todo porque hay una posibilidad de que realmente sí lo podamos hacer. Y me acuerdo el cierre de esa gira, donde nos sientan en un círculo y ese cierre. Y Pablo al tiro empieza: listo muchachos, entonces cerramos la gira, van a tener ustedes, no sé, 5 días de descanso y próxima semana partimos 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y así, y este fin de semana vamos a entrenar y yo creo que fue un poco su estrategia y tiró así, pero toda la parrilla de como, o sea, no vamos a aflojar, ahora recién estamos partiendo. Y me acuerdo que habían un par de jugadores que estaban a prueba, no voy a mencionar sus nombres, pero que estaban a prueba. Me acuerdo de ver sus caras, de decir como, como que esto, ahora debería tocar vacaciones. Sí, pues como yo me toca vacaciones, cómo que vamos a entrenar los fines de semana, cómo que no vamos a tener este feriado. Y al tiro nos pusieron de vuelta, como lo estuvo haciendo todo el 2019, volviendo a poner ese filtro de como quiénes realmente están dispuestos a ir por este camino que va a ser durísimo. Y además eso también creo que nos bajó un poco de la nube, quizás. Claro, fue un buen campeonato. Buen torneo y ya nos sentíamos algo que realmente no era. Entonces creo que eso nos puso los pies en la tierra y darnos cuenta que el camino era durísimo. Si bien ese torneo hizo darnos cuenta que lo que veníamos haciendo daba fruto, pero aún seguía la parte más dura y que no, la verdad es que hasta ese momento no habíamos logrado absolutamente nada. Y ya después de ese campeonato y empieza ya con todos los entrenamientos con Pablo, ¿cómo fue de ese proceso que ha sido, cuánto, 2 años? No, 2020, sí, 2 años más o menos hasta el partido con Estados Unidos, o sea, la serie contra Estados Unidos. ¿Cómo fue el grupo desarrollándose y el proceso de entrenamiento, como en lo mental, en lo físico, en el profesionalismo, como del entrenamiento? ¿Cómo fue el desarrollo del equipo en esos aspectos? Creo que como en 2020 llegamos a un nivel como físico, quizá como de volumen de muscular. Ahí llegamos como a un punto que teníamos una brecha gigantesca, porque la verdad que nosotros en la pandemia nos fuimos todos a la casa, todos con gimnasio armado ahí en la terraza o donde se pudiera, y estuvimos comiendo fierro por 7 meses y nada más. Y también fue el rugby, creo que tuvo de los primeros deportes en tener permiso para poder volver a entrenar juntos, creo, ¿no? También nosotros, gracias al Comité Olímpico, no sé qué torneo había cercano, pero nos metieron como bajo eso y ya en julio estábamos entrenando. Pero creo que ya habíamos logrado ahí un alcance como muscular, y después nos vino la parte, creo que la parte mental, no solamente, obviamente de manejar la presión, pero también aprender a jugar partidos clasificatorios. Algo que nos pasó cuando llegamos al Sudamericano, que contra Uruguay, todavía no sabíamos jugar un partido clasificatorio. Y perdemos, habiéndolo podido ganar, pero lo perdemos por cabeza, por malas decisiones, por habernos puesto nerviosos y por no habernos, y gracias a eso no habernos podido expresar bien. Y eso después lo logramos trabajar muchísimo para cuando nos tocó jugar contra Canadá. Claro, o sea, Canadá ya fue un partido que lo perdemos en la última jugada. De hecho, perdemos por un punto, ¿no? Por un punto en la última jugada hacemos un penal debajo de los palos y nos meten el punto y no sé, no me acuerdo el resultado, pero nos dieron vuelta en la última jugada, 22-21, habiendo hecho un buen partido contra un equipo que había ido a todos los mundiales. O sea, ese fue realmente el primer desafío real del grupo. Además teníamos la presión de que si nosotros perdíamos ese partido ya no teníamos ni una chance de tratar ni un repechaje, nada. O sea, era como todo lo que veníamos trabajando los últimos 3 años, el proyecto, el proceso, los entrenadores,
todo se iba a acabar, el profesionalismo del rugby se iba a acabar si es que nosotros no lográbamos avanzar ese partido contra Canadá. Y bueno, ese partido, para mí, desde los momentos más felices y favoritos que tengo hasta ahora en los Cóndores, el partido que jugamos contra Canadá en Valparaíso, con gente en el estadio, la barra de Wanderers. Los Panzer ahí haciendo el baño. Y ese partido, el equipo creo que fue la primera vez que se expresó realmente dentro de la cancha y jugamos un partidazo. Partidazo. Tú lo veías ahí que, no sé, me quedé pegado ahí. Que claro, ese fracasaban en ese partido, el profesionalismo y como el rugby en sí, ¿tú crees que como hubiese cagado un poco? Es que la federación venía haciendo una apuesta, venía jugando, tirando fichas así, monetarios, o invirtiendo mucho la federación, el presidente, los pocos sponsors que habían, hasta privados poniendo plata diciendo ya, ¿sabéis qué vamos? Porque sin tener ni uno, nos dieron las condiciones para que realmente tengamos una chance. O sea, nos fuimos una semana antes de Canadá, fuimos a Chula Vista, que es el centro de alto rendimiento que hay en Estados Unidos, en San Diego, el centro de alto rendimiento olímpico. Nos fuimos una semana allá a hacer como una especie de camp, viajamos, obviamente en los vuelos los mejores posibles, pagar la cantidad de comida. O sea, el competir ya es muy caro, porque es la tabla del por 33, ¿cachai? Claro. Todo lo que está haciendo por 33. La delegación debe ser 40 y tantas por personas. Por eso nos movemos por 40 para todos lados. Por eso ya es muy caro el competir. Y la federación está apostando con plata que no tenía para poder darnos las mejores condiciones. Pagarla nosotros con sueldos que no cobramos. O sea, llevamos 6 meses sin cobrar sueldos, por así decirlo. Y se estaba generando toda esta apuesta que si no se lograba ese pequeño avance, después iban a quitar todo el apoyo y decían, mira, claramente no tenemos la plata. Y mucho jugador también que hubiese dado un paso al costado en vez de seguir dedicándose al rugby, tomar una pega, etcétera, etcétera. O sea, gente que salía a la U, creo que era una presión, ahora como que ya un par de años después, estábamos jugando por muchísimo, o sea, bueno, y uno de como no sé si eslogan, no me acuerdo cuál es la palabra que usamos, pero que era nuestro motivador, era ganar para cambiar. O sea, teníamos que ganar para cambiar el rugby de Chile para siempre, ¿cachai? Eso era uno de nuestros motivadores más grandes, sin saber si lo íbamos a lograr o no, y un poco metido en el día a día, que se te olvida lo externo, pero cuando ganamos ese partido, creo que realmente ahí cayó como la teja, como estamos a 2 partidos de poder lograr algo increíble. Claro, y ese es el partido después, claro, que se juega acá en Santa Laura. Y claro, eso teníamos como 8 meses para preparar ese partido. Después de ese partido contra Canadá tuvimos una gira increíble a Rusia, donde ganamos los 2 partidos. Creo que fuimos el último equipo en ir a competir a Rusia antes de que Ucrania se pusieran en guerra. Así que, pero ese año fue un año donde se validó lo que veníamos haciendo, habiendo ganado 2 partidos en Rusia, habiendo eliminado a Canadá por primera vez, que no iban a clasificar un mundial, para preparar el año más importante de la historia del rugby chileno, que fue el 2022. Y después ya en el tema con la clasificación, con los partidos acá, cómo sintieron el apoyo a la gente acá en Chile, porque ya se empezaba a ver que el rugby igual tiene arrastre, ¿sí? Entonces, ¿cómo sintieron eso también? En cuanto a lo anímico, la motivación, bueno, como líder acá Martín también del equipo, cómo usar eso a favor para lograr la clasificación al final y bueno, lo que sabemos que ya claro. se logró la clasificación. El partido en el Santa Laura con lluvia fue impresionante, o sea, la gente estaba vuelta loca, de hecho no había llovido así como hace 10 años, o sea, fue una locura. Y todo lo que pasó en el partido, que se cortó la luz, la gente no se movió, creo que fue algo impresionante y creo que se utilizó muy a favor. Yo creo que los gringos no estaban esperando un estadio así. De hecho, cuando jugamos allá habían 1.000 personas, 2.000 personas en un estadio. Yo creo que ellos pensaban que tenían la llave. Se escuchaban más los chilenos, claro, que claro. Ese partido igual, Brigio, a mí me tocó ir al estadio ese partido. ¿En Santa Laura? Santa Laura, sí. Fui ahí con mi papá. Para mí, mi papá no quería ir de partida porque estaba lloviendo mucho. Pero bueno, Brigio porque frío, sí, porque bueno, ese es un partido como, creo yo, como icónico, como clave dentro de.
Pero también ese partido se pierde por 1, por 2 puntos y después es en Estados Unidos que se logra la clasificación. Sí, mismo resultado que perdimos contra Canadá, creo que 23-22 fue. Sí, pero ese partido se sintió... de hecho, fuimos perdiendo todo el partido, pero terminamos en los últimos 10 minutos metiendo 2 tries y... Uno eso es el del Yoyo. El del Yoyo, sí, y después el de Santi en la última jugada del partido. Y ahí fue realmente una sensación como perdimos por un punto, pero Estados Unidos están con unas caras de duda de qué acaba de pasar y nosotros estamos... Realmente era un 0-0, o sea, se iba a definir, iba a ser palo a palo en la semana siguiente. Y ahora yéndose un poco como ya clasificación lograda, Francia 2023 con un año, o sea, como viéndolo en un año. Ahora esa etapa como ya, lo logramos, pero ahora qué, o sea, como supongo que, o sea, las cosas no se, había que seguir haciéndolas igual, pero mejor, prepararse para enfrentar no a Estados Unidos, sino que enfrentar a Argentina, Inglaterra, Japón, Samoa. ¿Cómo ese? También me imagino que hay un cambio ahí que también lo marcó, ¿no? Como en la preparación. Sí, o sea, yo personalmente me tocó, de ahí fue cuando me fui a jugar a Inglaterra esa temporada, que me ayudó muchísimo, fue algo que estuve como entre la duda si será esto la mejor decisión, el irme justo antes de jugar el Mundial, quizá como además con mi rol como líder será bueno dejar al grupo y no acompañarlo estando tan cerca al Mundial y bueno, mi guata fue lo que más me impulsó a decir, ¿sabes que esto es lo que tengo que hacer? Y creo que estoy convencido que fue la decisión correcta. Pero sí, o sea, ya entramos a otra categoría. Por suerte nosotros, no sé si por suerte, pero ya nos haya tocado comernos boletas importantes en ese primer ARC. Partidos de 70 puntos, partidos de 80 y creo que ya estábamos entrando en un escenario en el que nadie quiere salir a hacer un papelón, nadie quiere salir a hacer un ridículo en un estadio de 50.000 personas. Así que un poco ese fue el motor, o sea, vamos a estar, lo que cualquier deportista te diría, o sea, el sueño es salir a medirte contra los mejores. Y ahora realmente tienes una oportunidad de ir a medirnos contra Inglaterra, que terminó tercero del Mundial, contra Argentina, que terminó cuarto del Mundial, Samoa y Japón, que Japón venía de ganarle a Escocia y Samoa, bueno, y Samoa había siempre sido durísimo. bueno, Japón había sido sorpresa en el Mundial pasado también. Sí, pues. O sea, ya 2 mundiales, sí. el anterior se metió a cuarto. Le ganó Sudáfrica y después claro, el siguiente le gana a Escocia. Se metió a cuarto en el 2019. Así que teníamos, yo creo que el grupo el mejor grupo posible para realmente salir a medirnos. Y ahí nos despierta, o sea, más que despertar, como empieza a generarse este nuevo hambre, como listo, ahora sigamos subiendo, un desafío aún más grande y bueno, trabajar aún más duro. Sí, yo creo personalmente, post esa clasificatoria, fue súper raro porque por 4 años anteriores siempre teníamos un motor que nos estaba moviendo y teníamos clarísimo lo que significaba querer ir al Mundial. Cuando lográis algo tan increíble o que nunca hubieseis soñado, personalmente yo creo que a muchos les pasó, hubo como un bajón, como un relajo, como chucha, ya logramos esto, ahora cómo vuelvo a echar a andar la máquina con algo que ya está, no se me va a mover, el Mundial va a mover al Mundial, el Mundial es como el premio, pero cómo volver a buscar esa motivación, ese propósito para ir a competir, no a participar, sino a competir y a poner el nombre del rugby en el mapa, ¿cachai? Y ese 2022 no fue un buen término de año, jugamos una ventana de noviembre con Rumania, Tonga y Leinster que perdimos los 3 de mala manera, el grupo cayó como en una dinámica de duda, de un trabajo que no era el mismo que se había sentido un año anterior después de Rusia, después de Canadá, ¿cachai? Entonces, ese bajón y bueno, ¿para qué decir la SLAR del 2023 que no nos metimos ni a playoff? Fue un apretón de zapato durísimo para nuevamente traernos a la realidad, a la humildad, que en verdad nuestra mejor versión sale cuando venimos de trabajo, hablamos de que venimos desde la tierra, cuando realmente cuestan las cosas es cuando sale la mejor versión de los Cóndores, y creo que
esos tropezones fueron la mejor manera para preparar el Mundial. Y bueno, los últimos partidos previos al Mundial perdimos contra Uruguay por un punto, que fue un buen partido. Contra Namibia fue un papelón, o sea, un partido que debe ser de los momentos más duros que he tenido jugando por Cóndores. Y después contra una Argentina 15 que tuvimos todo para ganar y aún así lo perdimos. Entonces fueron 3 partidos, un momento bastante duro en lo rugbyístico y como en lo mental, para prepararse para lo que iba a ser el Mundial, que no iba a ser nada más fácil de lo que lo que habíamos jugado ahí. Entonces ahí quizás un poco el tema como que con la primera meta ya cumplida, que ir al Mundial. Claro, como que te falta como plantearte la nueva meta, quizás, ¿no? Como, ya, vamos al Mundial, lo logramos, meta cumplida, pero ahora qué, como qué queremos hacer en el Mundial, o cómo queremos competir, a quién le queremos competir. Quizás como ese tiempo de transición entre encontrar una nueva meta, un nuevo objetivo, como una nueva motivación, quizás un poco el tema que pasa la cuenta va como ir sin rumbo al final, ¿no? claro, Sí, creo que pasa en todo ámbito, o sea, no sé, la depresión postparto, así, en la que estuviste persiguiendo algo tanto tiempo, llegaste ahí y quedaste así como, ok, ¿ahora qué? O sea, claro, ¿qué hacemos ahora? Sí, fue un momento bien difícil para el grupo, en realidad, ahora que Marcelo me lo recuerda. Pero sí, o sea, siempre con... Y vuelta, imagínate, o sea, perdiendo partidos que perdiste con una Argentina 15 de mala manera. Y después sí, compadre, o sea, en 3 meses más vamos a jugar contra los Pumas en un Mundial. Y como que no sé si el grupo funciona, este grupo funciona mejor siempre con el cuchillo puesto, pero en el cuello. Así. Hemos funcionado siempre mejor así. Los momentos en los que estamos con más presiones, cuando más ha logrado salir la mejor versión del grupo. Así que teníamos que volver a eso, volver a nuestras bases al final. ¿Y cómo a ti como capitán en el Mundial y después de estos partidos preparativos, que claro que no se vio la mejor versión del equipo, cómo es enfrentar ese primer partido y sabéis como ya, dejamos esto atrás, ya fue, ahora estamos acá en el partido que realmente nos tenemos que medir, y entrar a la cancha y como ya, ¿cómo es la motivación para el equipo? ¿Cómo lo viviste tú, cachai? ¿Cómo fue tu punto de encararlo? Sí, creo que lo primero que trabajamos que fue bueno fue el realmente identificar entre nosotros como qué queremos hacer, qué queremos lograr. Si bien hablábamos de ganar 2 partidos, porque si ganábamos 2 partidos nos clasificábamos casi que al siguiente Mundial, hablamos de eso, pero también hablamos mucho de la parte fuera del marcador, de lo que queremos lograr, de lo que queremos transmitir, de lo que queremos generar a las personas que nos estén acompañando. Y hicimos mucho trabajo en eso y dijimos, mira, ¿cómo podemos lograr que la gente se sienta identificada con nosotros? ¿Cómo podemos hacer que más gente nos quiera seguir, que se quieran sumar al proyecto Cóndores? Y eran cosas que quizá que no requerían talento. Identificamos, mira, si tú realmente corrías hasta tu último aliento y te parás y seguís peleando, lo vamos a lograr. Y fuimos identificando como formas en las que podíamos llegar a este objetivo, poniéndonos también objetivos fuera de lo que es solo el marcador. Y después transmitiendo confianza. O sea, creo que entramos en una dinámica en la de ser positivos, de llenarnos de confianza, de darnos buen feedback, de entrar en nuestra dinámica mucho más positiva, alentadora, que seguir así como hoy no estamos siendo perfectos, porque al final quizá nunca va a llegar a eso. Sí, y también un poco sabíamos que teníamos que disfrutarlo. O sea, estábamos en el momento más grande del rugby en la historia de Chile y éramos los principales actores de esto.
y teníamos que disfrutarlo. Y Martín siempre decía que la única manera de disfrutar esto era saliendo vacío dentro de la cancha, independiente del resultado. O sea, de esa manera nosotros íbamos a poder inspirar a gente y inspirar a los chilenos que iban a ver, que se sintieran realmente no sé, representados por nosotros. O sea, Pablo, el entrenador, siempre decía que me acuerdo que decía, cuando tú tenías el poder de cambiar las emociones en alguien, es algo que no se compra, es increíble. Y tener 20.000 chilenos vueltos locos en Francia viendo rugby, es algo que no se compra, que solo se ganó a través de esfuerzo y lo que habíamos hecho todos estos años. Y eso es algo que independiente de los resultados lo logramos, ¿cachai? A través del esfuerzo, de la entrega, de al final pararte y seguir luchando y recibir un golpe y volver a pararte. Y es un poco como la vida. La gente ve un poco el rugby que es la vida. O sea, yo me caigo, me vuelvo a parar, tengo que ir para adelante, como sea, busco soluciones, me adapto. Y creo que ese es un poco el mensaje que entregamos y bueno, con ese mensaje siempre me acuerdo, Pablo, como cuando tenía el poder de cambiar las emociones de alguien, que alguien vibre por lo que tú haces sin tener idea ni conocer a esa persona, es algo súper potente. O sea, hoy día nosotros como embajadores de los Cóndores, lo que hemos logrado inspirando a las nuevas generaciones es súper potente y creo que no nos vamos a dar cuenta en muchísimo tiempo lo que realmente se generó.